Los muertos no gritan, no se manifiestan, no registran proposiciones no de ley en los parlamentos. El COVID nos ha enseñado a convivir o nos ha recordado que debemos convivir en mayor o menor grado con la muerte. Pero ahí, en el grado, en el número, en la proporción, está la clave. En el equilibrio entre salud y economía, entre la máxima prevención y el colapso hospitalario, se ha trazado una línea. La de las muertes tolerables, aceptables por una sociedad, que ahora son por o de COVID y antes y después son por otras muchas causas. El quinto párrafo, un podcast de Infolibre. Con Daniel Basteiro. Bienvenidas, bienvenidos al quinto párrafo, una conversación de Infolibre para quienes van más allá del titular. Soy Daniel Basteiro, el director de Infolibre, y si estás escuchando este podcast es gracias a las socias y a los socios que apoyan el periodismo de investigación y los artículos en profundidad. Sobre estos temas, que no se agotan en un tuit, también sobre cómo se investigan, charlo más o menos cada semana con periodistas que los conocen muy a fondo. Hoy tengo a Ángel Munarriz con nosotros, periodista de Infolibre. Acaba de escribir un artículo sobre esas muertes que se producen por centenares, por millares, y a las que solo a veces prestamos atención por motivos muy concretos. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de hablar de este tema, espinoso pero apasionante. Pues vamos a hablar de ese tema espinoso pero apasionante, pero antes vamos a ponernos en situación con Samuel Martínez. Me encontré con la muerte, prado mortal de tierra, una muerte pequeña. Una muerte pequeña. Lo escribía Federico García Lorca en 1935. Muertes pequeñas y muertes grandes. O aplicado al tiempo que vivimos, siguiendo la lógica que apunta el periodista Ángel Munarriz y permitiéndonos la licencia en este caso no poética, podríamos decir que existen las muertes aceptables y las no aceptables. Los datos que hemos conocido hoy son de un incremento de notificación de casos del 10%, con 19.259 personas recuperadas y, lamentablemente, 8.189 personas fallecidas. El que habla es Salvador Illa. Lo hace en su comparecencia en el Congreso de los Diputados el 31 de marzo de 2020. A la luz de las cifras, parece que aquel día fue el más negro del coronavirus en España. Murieron 2.466 personas, 1.342 más de las que hubieran sido esperables, quizá aceptables, ese día del año. Munarriz se pregunta en uno de sus últimos artículos qué es lo que convierte en asumibles y aceptables las muertes, y apunta fundamentalmente en 4 grandes direcciones. La primera, la sensación de inevitabilidad de las muertes. Como no puedo evitarla, me parece una muerte asumible. La segunda, la comparación con fases anteriores. La tercera, el perfil de los que mueren. Y la cuarta, la economía, que prácticamente convierte cualquier muerte, como ya dijo Lorca en el 35, en pequeña. No hay muerte pequeña, pero sí hemos asumido un número considerable de muertes por COVID, Ángel. Por ejemplo, con la variante Omicron, hemos reconocido que como estamos más protegidos por la vacuna, las probabilidades de morir son menos. Pero al mismo tiempo, como es mucho más contagiosa, pues siguen falleciendo un centenar de personas al día o más. ¿Crees que la gripalización es en parte una decisión política? En parte no, creo que es totalmente una decisión política y es una decisión que hace especialmente pertinente tener este debate sobre cuántas muertes estamos dispuestos a aceptar, porque la decisión política que se adopte va a tener un impacto muy significativo en términos de vidas. Todas las decisiones que se han tomado a lo largo de la pandemia, no solamente en España, sino en otros muchos países, han sido decisiones políticas que se han traducido numéricamente en muertos o vivos. Casi desde el principio, ¿no? Yo recuerdo aquello de esto es una gripe en marzo de 2020, ¿no? Esto solo afectará a personas mayores, ¿no? Como si fuera tolerable, ¿no? Que las personas mayores se murieran, pero que estábamos a salvo porque los que no somos de momento mayores nos íbamos a salvar, ¿no? Casi desde el principio, es casi algo inevitable. Es inevitable. Hoy se está repitiendo ese sonido, esa misma música. Yo la vuelvo a escuchar cuando se dice que muchos de los que están muriendo y de los que están en la UCI son no vacunados. Tendemos a pensar que como han tenido la opción de protegerse, al fin y al cabo su muerte tiene algo menos de gravedad. Hemos aplicado muchos raseros distintos a la muerte, está en nuestra naturaleza.
inevitablemente la muerte de una persona a la que creemos que le quedan menos años de vida, un nonagenario, no nos afecta igual que la muerte de una persona, de un adolescente o de un niño. Imagina esta pandemia si por mano del diablo hubiera sido una pandemia con mucha letalidad entre niños, hubiéramos estado hablando de un fenómeno completamente diferente. Ante el COVID hay distintas estrategias. Por ejemplo, países como China además llaman mucho la atención, ¿no? Que con un par de casos pues confinan a cientos de miles, a millones de personas para evitar el contagio de la enfermedad, que también evita en consecuencia las muertes. ¿Es una cuestión sociológica, cultural, o es simplemente una elección entre modelos distintos de combatir la pandemia? Es una cuestión, como tú has dicho, sociológica, cultural, pero también geográfica. Islandia, Nueva Zelanda y Australia, por su condición de islas, se han podido permitir formas de combatir el virus que no pueden permitirse territorios continentales, que a su vez ahora los conducen a encrucijadas nuevas. En Nueva Zelanda están debatiendo, porque al haber tenido una estrategia tan restrictiva han evitado no solamente más muertes por COVID, sino por otras enfermedades víricas. Ahora están debatiendo hasta qué punto es ético volver a aceptar el número de muertes por gripe que tenían antes. Una decisión que aquí también nos vamos a tener que plantear, pero ellos tienen de una medida mucho más importante porque realmente han conseguido acortar mucho el número de muertes en otras enfermedades. En cuanto a China, efectivamente, pero hay una raya gruesa que separa la gestión democrática de la gestión autoritaria. En China, en la primera ola, se tomaron decisiones que en los países democráticos no se han adoptado. ¿Qué hace que una muerte sea tolerable y otra no? Los periodistas sabemos que operan en el kilómetro sentimental. Sabemos que 10 muertes en Francia nos impactan menos que una en España. La edad, como he dicho antes, también importa mucho, y hay un criterio que venimos aplicando desde el principio, consciente o inconscientemente, y es la inevitabilidad. En la medida en que entendemos que una muerte es inevitable, somos más tolerantes con ella. ¿Qué nos impactó tantísimo en la primera ola? Ver morir a gente desatendida, ver que el sistema sanitario no podía cubrir el tratamiento, no podía dar asistencia a personas que hubieran vivido si lo hubieran recibido, ver morir gente en los pasillos. ¿Qué está ocurriendo en esta sexta ola? Que nadie muere a las puertas del hospital, que nadie muere en una cama, en un pasillo. Se está muriendo con asistencia sanitaria. Eso nos relaja en nuestra mirada hacia la muerte. Si hablamos en términos numéricos, hay muchas más pandemias que están ahí, ¿no? Que causan muchas muertes, que a veces sí, a veces no, causan alarma social. Yo estoy ahora recordando aquella imagen de aquel niño fallecido en una playa, ¿no? Que nos conmocionó, por ejemplo. Al hilo de lo que tú dices, ¿no? No sé si es corazón que no ve, corazón que no siente, cuando sabemos, por ejemplo, la cantidad de muertes en el Mediterráneo o en los mares de todo el mundo de migrantes que buscan una vida mejor, que no nos afectan o que no nos impactan porque no las vemos, ¿no? No sé si hay algo de esto en todo este debate y sobre todo en muchas otras pandemias de las que no hablamos todos los días, ¿no? Hombre, por supuesto, cuando conseguimos concretar en una imagen, en un individuo con nombre, los números que hay detrás, empezamos a impactarnos. Ana Orantes encarnó, y a partir de entonces nunca volvió a ser igual, la violencia de género. Ya no es igual la forma en que la miramos porque la pudimos encarnar en una persona que antes había contado su relato. La imagen de un niño muerto nos dice muchísimo más que las cifras que ofrece cada año Frontera Sur sobre los ahogados en el Mediterráneo. Y qué poco nos dice saber que han muerto 500.000 personas en España en 2020, 120.000 por enfermedades del sistema circulatorio, 112.000 de cáncer, 27.500 del sistema nervioso. ¿Qué son esos muertos? Si no, digamos, los introducimos en un esquema de comprensión política de su muerte, ¿podríamos hacer algo por evitar estas muertes? ¿Podríamos reducir estas otras? El nivel de implicación con esos números desaparece. ¿Por qué las muertes por suicidio causan menos alarma social que las muertes en accidentes de tráfico, por ejemplo? ¿Por qué las muertes por tabaco causan menos alarma que la violencia machista? El suicidio tiene en sí mismo un marchamo histórico de acto de libertad radical, está muy romantizado, es muy difícil ver su carácter evitable, pero sabemos que hay determinantes sociales del suicidio que a menudo se ignoran. Yo creo que todavía la sociedad española no se ha interiorizado la idea de que podemos hacer que los suicidios se reduzcan en número, porque algo está ocurriendo de manera constante para que hayan subido un 138% a lo largo de 40 años, es más que estemos ya cerca de los 4.000 muertes por suicidio al año. Muere más gente de suicidio actualmente
que en accidentes de tráfico. ¿Qué ocurrió en su momento con los accidentes de tráfico? Que también funcionamos por comparación. Nos dimos cuenta de que en España moría mucha más gente que en otros países y no se hacía nada. Se actuó, el número se ha reducido muy significativamente. Es decir, hay decisiones de la sociedad, interpretaciones de la sociedad de lo que está ocurriendo en torno al número de muertes que se ven acompañadas de decisiones políticas. El suicidio, problemático. ¿Por qué? Porque realmente cuestionar y acudir al fondo de los motivos por suicidio nos lleva también a un cuestionamiento de nuestra forma de sociedad, incluso quizá de nuestro modelo económico. El suicidio es un tipo de muerte, una causa de muerte que realmente plantarle cara políticamente es una decisión de muchísimo calado. ¿Y qué responsabilidad tienen los medios de comunicación? Me da la sensación de que, por lo que has dicho, ¿no? Hay números, pero hace falta una narrativa o un relato que se dice ahora. Hace falta que además de los números se nos cuente una historia. Y eso es realmente lo que nos conmueve por dentro, ¿no crees? Hombre, por supuesto que sí. El periodismo es dato, pero también es contexto. El dato por sí solo no nos dice tanto. Ahora mismo una de las causas por las que estamos aceptando con tanta naturalidad cifras de muerte tan elevadas son los datos, porque los datos son elevados, sí, pero son mucho menores que antes y funcionamos por comparación. Decía Mark Twain, hay mentiras, malditas mentiras y estadísticas. Las estadísticas siempre se pueden usar a conveniencia. La comprensión global de los fenómenos es lo que nos hace darle la importancia que tienen. Estadísticamente, ¿qué importancia tienen? 43 muertes comparados con las cifras que he dado antes, no muchas, ¿no? En el momento en el que esas 43 muertes son por violencia de género y les hemos dado un relato de que se trata de un fenómeno inaceptable, es más, que se trata de un fenómeno que tiene unas causas culturales y sociales subyacentes, la importancia del fenómeno ha crecido mucho más allá del número concreto. Al final de tu artículo citas a Andreu Segura, vocal del Consejo Asesor de Salud Pública de Cataluña, que dice literalmente que estamos demasiado mimados, es la palabra que él utiliza. Pensábamos que no nos podía pasar nada y cuando ocurre estamos todos atemorizados. Cuando en el mundo está ocurriendo todo el tiempo una gran cantidad de infortunios y desgracias mayores. Este es otro equilibrio complejo, en el que también tiene mucha importancia lo que digan los medios, ¿no? El debate que contribuyan a crear. Ya no es solo que haya muertes más aceptables que otras, sino que nos lo parecen en función del lugar en el que se produzca, ¿no? Sí, el COVID lo que ocurre es que ha creado una trampa para ese razonamiento y es que está demostrando que lo que ocurre en el otro rincón del mundo, al ser una pandemia, nos acaba repercutiendo a nosotros. La forma en la que hemos administrado a nivel internacional la vacuna ha tenido planteamientos egoístas que se nos pueden volver en contra. Muy bien, Ángel, pues muchas gracias por tu tiempo, por tu artículo y por hablar de todas esas muertes que requieren nuestra atención. Muchísimas gracias a vosotros. Y gracias a los y las que nos estáis escuchando. Gracias por acompañarnos en el quinto párrafo, por ir más allá del titular. Si sois socias o socios, sabed que esto es gracias a vuestro apoyo. Y si no lo sois, os esperamos. Solo con vuestro compromiso podremos seguir trabajando en historias como esta. Hasta pronto. El quinto párrafo, un podcast producido por Taller de Ideas. Redacción Samuel Martínez. Producción y montaje Santiago Valiente. Infolibre. La información que recibes depende de ti.